Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a compartir el PPT. Yo sé que quedamos un poco más adelante, pero a modo de repaso vamos a partir de esta lámina. Ya sabemos que los ecosistemas, ¿cierto? Son como su nombre lo dice, y valga la redundancia, un sistema que funciona capturando energía, pero también entregando energía. Hay elementos del ecosistema que capturan energía y elementos que la van retirando, y va habiendo un flujo tanto de energía como de masa, de materia. Estamos hablando de materia orgánica, por supuesto. Entonces, es un sistema continuo que, estando en equilibrio, ¿cierto?, no siendo intervenido, no debiera detenerse. Pero como hay pocos ecosistemas que nosotros no hemos influido, lamentablemente esos equilibrios se rompen y se ven afectados, y así como un ecosistema incluso puede perderse. ¿Cómo se fija la energía? Ya sabemos que las plantas, ¿cierto?, los árboles, que son autótrofos, obtienen su energía a partir de la luz solar o de la luz artificial. Piensen ustedes que ellos capturan fotones, por lo tanto los fotones pueden ser de ampolletas o pueden ser fotones generados por el sol. Entonces esos fotones, a través de la fotosíntesis, ¿cierto?, ellos capturan y aprovechan esa energía y la transforman en azúcares para su alimentación. Además, el agua, ¿cierto?, que también es parte de un ciclo, es aprovechada por las plantas, absorbida por las raíces, y esa agua es clave. ¿Por qué? Porque es la que permite que los nutrientes entren al sistema de las plantas, de los árboles, como son los minerales. ¿Ya? Así se va fijando la materia del suelo a los árboles, a las plantas, y la energía vendría siendo de parte del sol. Entonces, las plantas en general necesitan nitratos, por ejemplo, necesitan nitrato de potasio, necesitan nitrato de, ¿cómo se llama este otro? Necesitan potasio, necesitan fósforo, necesitan carbono, pero el carbono lo capturan ellas mismas cuando hacen el proceso durante el día de capturar el CO2 y transformarlo en oxígeno. Entonces, así como ellos van aprovechando el carbono, la energía y los nutrientes que capturan por las raíces, pero para eso necesitan agua. ¿Ya? El agua es el vehículo, ¿cierto? Así, lo mismo que en nosotros. El vehículo, por eso es tan importante el agua, porque el agua es el vehículo que nos permite absorber los minerales y los nutrientes, y el que permite que esos nutrientes, esas vitaminas, esas proteínas entren a nuestro sistema celular. Por eso cuando estamos deshidratados, podemos marearnos, podemos estar muy cansados, porque no es por la falta de agua en sí, sino porque el agua que necesitaba mi cuerpo no permitió que los nutrientes llegaran a nuestras células. Estamos matando el cuerpo en el fondo por inanición. Uno muere por inanición finalmente cuando no toma agua, porque el agua es el vehículo, ¿cierto?, que permite que los nutrientes entren al sistema celular. Eso mismo ocurre en las plantas, por supuesto, con mayor razón. Si nosotros somos 70%, 75% agua, las plantas, los árboles son de un 90, 95%, ¿ya? 90, 95% agua. Entonces la producción primaria se refiere a las plantas, a los pastizales, a los arbustos, ¿cierto? Producción primaria de materia orgánica. Después viene una producción primaria también de energía, que capturan la energía del sol. Esa producción primaria bruta es la cantidad total de energía fijada por las plantas, ¿ya?, que está en su materia orgánica, y es traspasada, ¿cierto?, a los animales vegetarianos.
Entonces, la producción primaria neta es cuando ya la planta ha usado parte de esa energía solar para su metabolismo. Una vez que ya ha usado esa energía, obviamente no está en un 100%, por lo tanto lo que se le traspasa a través de la comida a los animales vegetarianos es más o menos un 80%. Ellos capturan el 80% de la energía que capturó originalmente la planta o el árbol, que es mucho en todo caso, ¿ya? Para que más o menos tengan una idea, piensen que un motor diésel, un motor a combustión interna, por ejemplo, a gasolina, la energía que utiliza, ¿cierto? Que es energía química, al descomponer, ¿cierto? La gasolina o el petróleo, de todo el 100% de esa energía que utiliza, solamente aprovecha como un 43, un 44%. Todo el resto se disipa en forma de calor, de ruido, no se aprovecha. Entonces, que un animal aproveche el 80% de la energía del sol es harto. Esa biomasa o materia orgánica generada por las plantas se puede medir primero superficialmente, ¿cierto? Yo mido cuánta energía, por ejemplo, cuánta biomasa, perdón, tiene un metro cuadrado de pastizales, ¿ya? Va a depender de la fecha que lo corte, ¿cierto? O que lo arranque, y ahí lo pueda pesar. Estamos hablando de gramos por metro cuadrado. Pero también existe biomasa, se puede medir seca o húmeda, ¿ya? Va a depender cómo lo mida yo. Acuérdense que el 90% o más es agua. Entonces, obviamente, la biomasa húmeda es mucho más pesada que la biomasa seca. Cantidad presente en un momento determinado. Obviamente, los pastizales que hay en agosto, cuando ya la primavera se acerca, no son los mismos que los pastizales que hay en octubre, cuando aún no se secan esos pastizales por el exceso de radiación y falta de humedad. Por ejemplo, en nuestra región todavía están verdes y están mucho más largos, por lo tanto, hay más biomasa, ¿cierto?, para alimentar a los animales vegetarianos. Perdón. Entonces, ¿quiénes se aprovechan de esa biomasa? Los herbívoros, perdón, o descomponedores. ¿Ya? Están nombrando animales distintos. Los herbívoros todos los conocemos, los descomponedores son los hongos y las bacterias que se alimentan básicamente de la materia orgánica muerta, ¿ya? Ya sea animal o vegetal, pero en este caso estamos hablando de biomasa vegetal. Ellos a su vez generan heces, ¿cierto? Y esas heces también pasan a ser biomasa y a ayudar a nutrir los suelos para las generaciones futuras. Entonces eso se llama producción secundaria. Producción secundaria. Aquí habíamos quedado la clase anterior. Hablamos de las cadenas tróficas, de las redes tróficas, y cómo cada ser vivo, ¿cierto? Cada especie, cada población dentro de un hábitat cumple una función muy específica. Estoy hablando de sistemas biológicos naturales, ¿cierto? Que no han tenido mayor intervención humana. Ya cuando agregamos especies o quitamos especies de una red trófica, obviamente esa se ve afectada, impactada, generalmente negativamente. Entonces, por ejemplo, ahí vemos cómo la producción primaria, las plantas, ¿cierto?, entregan energía, ¿cierto?, básicamente para el metabolismo de ese ratón cole larga y también para una especie de oruga que hay ahí, o puede ser un cien pies. Esa oruga a su vez es alimento para la langosta, o al revés parece, ese cien pies se alimenta de la langosta. La langosta a su vez pasa a ser alimento para la rana o el sapo. Esa langosta a su vez es alimento para los pájaros. La laucha pasa a ser alimento para un gato, por ejemplo, u otra especie. Estamos hablando de gato, no el gato doméstico, estamos hablando de los, por ejemplo, de la guiña o el colocolo, ¿cierto? Que son gatos propios de nuestro ecosistema en Chile. A su vez la serpiente
se puede alimentar de la rana. Entonces ahí vemos que hay una cadena trófica, ¿cierto? Cuando hablamos de cadena, cuando hay un eslabón pegado al otro. Red es lo que estamos viendo, ¿ya? Cómo las cadenas están entrelazadas e interconectadas entre sí. Entonces, esa serpiente, ¿cierto? Ahí me está mostrando una serpiente cascabel, pero es porque encontraron esa imagen nomás. Pero esa serpiente en general se alimenta, ¿cierto?, de las ranas, de pequeñas lagartijas que tienen a su vez eh, una función que cumplir, ¿cierto?, en este ecosistema. A su vez el águila, que aquí tampoco tenemos la bald eagle o la águila de cabeza blanca, ¿cierto? La águila pelada le llaman los gringos. Esa águila tampoco la tenemos acá, pero lo importante es que el águila, ¿cierto? En este caso sería el que está en la parte más alta, ¿cierto? De la cadena y de la red trófica, y se puede alimentar del pájaro, se puede alimentar de serpiente incluso, ¿ya? Básicamente el águila está sobre la cúspide, ¿cierto?, de esta red trófica. ¿Qué sucede con la energía a través de las tramas tróficas? Obviamente se va perdiendo, ¿cierto? Se va disipando. Esa disipación puede ser por forma de calor o consumida, ¿cierto?, mecánicamente por los individuos que se movilizan por su metabolismo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, vegetales que capturan la energía directamente del sol, parte de esa energía se disipa en su metabolismo, ¿cierto?, al respirar la planta, pero gran parte de la energía, que le hablaba de un 80% prácticamente es pasada a los herbívoros, de la que capturó originalmente la planta. Ese herbívoro también disipa energía, también tiene metabolismo, ¿cierto? Pueden morir, los vegetales también pueden morir y los descomponedores se encargan de eso, los descomponedores. No directamente sobre un herbívoro, ¿cierto? Pero al final van a llegar los hongos, las bacterias y van a terminar de transformar, ¿cierto?, esa materia orgánica muerta en materia orgánica útil para las futuras generaciones. Entonces hay un hermoso equilibrio, ¿cierto?, un hermoso ciclo de energía y materia que se va traspasando, ¿ya? Podríamos decir que todos nosotros somos parte, ¿cierto?, de ese metabolismo que viene por miles de años, o sea, parte de nuestra materia orgánica, quizás muchos años atrás, ¿cierto?, los átomos, las moléculas que conformaban los dinosaurios, por ejemplo, hoy ya se pasaron a otros seres vivos, no es que se mantengan exactamente igual, ¿cierto?, pero estamos hablando de los mismos átomos, que se van moviendo de una especie a otra. Piensen ustedes que la materia, ustedes lo saben, ¿cierto?, por los principios de la termodinámica, que la materia nunca se destruye, solo se transforma. Y la energía igual, la energía nunca desaparece, solo se transforma. Entonces, ese herbívoro va a ser alimento para el depredador o carnívoro primario. Después viene un carnívoro o depredador secundario incluso, ¿ya? O sea, ese carnívoro primario puede ser pequeño y finalmente el carnívoro secundario se va a alimentar de él, ¿ya? Pero se va perdiendo energía, ¿cierto? A medida que voy moviéndome hacia la derecha, se va perdiendo energía, ¿ya? Que originalmente fue capturada por las plantas desde el sol. Pero finalmente toda la energía, todo el movimiento de los ecosistemas tiene que ver con el sol, ¿ya? Es clave. La energía la obtenemos del sol, por eso los antiguos, ¿cierto?, veían al sol como un dios prácticamente. Entonces, los carnívoros primarios absorberán un 30-40% de la energía que capturó originalmente la planta. El carnívoro secundario, que se va a alimentar del carnívoro primario, ¿cuánto va a obtener? 20-10% de la energía original que capturó la planta, ¿cierto? Y ese carnívoro secundario en algún momento va a morir, perdón. Lo mismo con el carnívoro primario, los herbívoros, los vegetales, la carne, ¿cierto? Antes de ser descompuesta por los descomponedores, que son hongos y bacterias, va a pasar a ser carroña de muchos otros animales, que también van a ayudar a transformar, ¿cierto?, esa materia orgánica en materia orgánica útil para plantas y para plantas principalmente, ¿ya? Es increíble, después
si bien los carnívoros son los depredadores, finalmente los carnívoros pasan a ser alimento o nutrientes para las plantas y nuevamente comienza el ciclo. Interesante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las moscas, ¿qué serían, según ustedes? ¿Qué serían las moscas? ¿Descomponedores o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían las moscas, por ejemplo, sobre un cadáver? Uno tiende a pensar que las moscas son descomponedores, pero no, no son descomponedores, son carroñeras también, al igual que un buitre. ¿Ya? Ponen sus larvas ahí, y las larvas se alimentan finalmente de ese cuerpo muerto, los gusanos, ¿cierto? Y después nacen las moscas. Pero no son descomponedores, ¿ya? Los descomponedores son los que se alimentan de lo que queda de ese cadáver, que son los hongos, como les dije, y las bacterias. Ellos son los que terminan de transformar los restos, ¿cierto?, en materia orgánica útil, nutren el suelo para las futuras generaciones de plantas. Entonces vemos que hay un flujo de materia, ¿cierto? Flujo de energía y energía disipada. La energía disipada generalmente se disipa, se va al ambiente en forma de calor, ¿ya? Por eso cuando nos metemos en una sala donde hay mucha gente, ¿cierto? La sala está caliente, ¿ah? Pero también está un poco pasosa, ¿cierto? Porque no hay ventilación. No sé si tienen alguna duda de lo que estamos viendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos viendo una pirámide, ¿cierto? Ecológica, donde vemos lo mismo que explicábamos recién. La alfalfa son, por ejemplo, 8.700 kilogramos de alfalfa, perdón, el productor primario de energía y de masa, ¿cierto? 8.700 kilogramos, esos pasan a ser alimento para una vaca de 1.000 kilogramos, ¿ya? Esos 8.700 kilogramos seguramente lo están considerando en un mes, y si es seca, si es materia orgánica seca, 8.700 kilogramos pueden ser el alimento de toda la vida de una vaca. Entonces, la alfalfa, 8.000, se necesitan 8.700 kilogramos de alfalfa seca para alimentar una vaca de 1.000 kilogramos. Esa vaca de 1.000 kilogramos puede alimentar una persona, ¿cierto? Ahí sale seguramente una dama de 48 kilos. Eh, Esa vaca obviamente alimentará a muchas personas, ¿cierto? Pero esa es la cadena, o esa es la pirámide ecológica: alfalfa, vaca, persona. Entonces tenemos el primer nivel alimenticio, que sería la alfalfa; segundo nivel trófico, que sería la vaca; tercer nivel trófico, que sería la persona, ¿ya? Ya arriba podríamos poner un león si estamos en África, que se puede alimentar de la persona incluso. La suma de toda la biomasa o energía contenida en cada nivel trófico, ¿ya? La suma de toda la biomasa o energía contenida en cada nivel trófico. Aquí aparece otra pirámide donde tenemos la energía solar, que es capturada, ¿cierto? La energía solar, que es capturada por las plantas, los árboles, eh, por las algas también, si estamos en el océano, las algas que también hacen fotosíntesis, capturan energía solar. Si estamos en el continente, las plantas, los árboles. Los herbívoros se alimentan de esas algas o plantas, y finalmente los carnívoros terminan comiéndose los herbívoros, ya sea en el mar o en la tierra. Esa es la representación gráfica de la estructura trófica y función de un ecosistema a través de pirámides ecológicas, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Entonces, en todos los ecosistemas existe un movimiento continuo de los materiales. Ahí vemos cómo se van cumpliendo varios ciclos a la vez en los ecosistemas. La energía solar permite el ciclo del agua,
permite el ciclo del oxígeno, permite el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo. Ya sabemos que el ciclo del carbono está ligado al ciclo del oxígeno y el ciclo del nitrógeno se refiere a los nitratos, ¿cierto?, que van quedando en el suelo, pero después suben, alimentan las plantas, finalmente es parte de esos nitratos, alimentan a los herbívoros, después a los carnívoros, y cuando estos animales fallecen, ¿cierto?, y alimentan carroña y finalmente los hongos, ¿cierto?, y las bacterias vuelven a traer esos nutrientes, en el caso de los animales, ese carbono al suelo para las futuras generaciones de plantas. Entonces, hay un ciclo continuo, tanto de agua, oxígeno, nitrógeno, carbono y fósforo. Y todo ese ciclo depende lejos, ¿cierto?, por el sol. Eso va generando calor en el ambiente, ¿cierto? Todos estos ciclos, muchos de estos ciclos como la oxidación, son reacciones termófilas, quiere decir que generan calor, ¿ya? La combustión, la oxidación, son reacciones que van liberando calor al sistema, en este caso al medio ambiente. También vemos que el calor es clave, ¿cierto? Como el calor del sol va volviendo a través de la descomposición de algunas moléculas al medio ambiente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El calor es una forma de energía, ¿ya? Los diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros, hasta que vuelven cerrando el ciclo al suelo o al agua o al aire, ¿ya? Eso es lo que pretende mostrar esa imagen. Los diferentes elementos químicos que componen, ¿cierto?, las plantas, los animales, pasan del suelo, el agua, al aire, a los organismos y de unos seres vivos a otros, ¿cierto?, hasta que vuelven nuevamente, después de su muerte, a, a nutrir, ¿cierto?, los suelos para las futuras generaciones de plantas. Y nuevamente comienza el ciclo. Obviamente hay un ciclo dependiendo del animal y dependiendo de la planta, no el mismo ciclo que ocurre con los pastos, con los musgos, que con un secuoya o con un coigüe en el sur, ¿cierto?, que puede vivir fácilmente 500 años. Estos ciclos se llaman ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. Ellos entregan elementos gaseosos, ¿cierto?, y elementos sedimentarios. Estos ciclos biogeoquímicos entregan elementos gaseosos y elementos sedimentarios. Nosotros también nos nutrimos, ¿cierto?, si se puede decir así, de gases y entregamos gases, ¿cierto? Respiramos aire y entregamos CO2. Ahí está el ciclo del oxígeno. Entonces los elementos gaseosos son tanto de la atmósfera como de los océanos. ¿Ya? Los océanos, por ejemplo, con su fitoplancton, que utilizan la energía solar para alimentarse, son autótrofos, también van, por ejemplo, la mayoría de la gente cree, si uno le pregunta, ¿quién es lo que nos entrega más oxígeno a la atmósfera? Al tiro piensan en los bosques de la Amazonía, los bosques del sur, los bosques de, no sé, pues de Alaska. Claro, son importantes, ¿ya? No estoy diciendo que no sean importantes, pero el 70% del oxígeno, o, a veces, o incluso más del 70% del oxígeno es generado por los mares, por los mares. Por lo tanto, lo que más limpia la atmósfera son los mares, a través del fitoplancton que vive en los mares, ¿ya? No es que el mar sea el que filtra el aire, pero sí el fitoplancton captura el CO2 durante el día y entrega oxígeno, millones de toneladas de oxígeno diarias. Entonces, el mar es la clave, ¿cierto?, para el ciclo atmosférico. Por eso dice elementos gaseosos de la atmósfera y los océanos. Eso no significa que la Amazonía y los bosques no tengan importancia. Por supuesto que tienen una importancia de un 20, un 30% del aire que se va renovando, ¿cierto? Depende de la vida de la flora terrestre. Flora terrestre.
¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Para que yo sepa que no estoy solo hablando acá. Ahí tengo el ciclo del agua. Ya, bueno, todos estos ciclos son muy parecidos, ¿ya? Pero ahí estamos mostrando el ciclo del agua. Se ve la cordillera, ¿cierto? Que tiene agua congelada. Esa agua congelada en verano se derrite. Hay precipitaciones también en invierno. Esas aguas filtran. Parte del agua corre como escorrentía a través de las laderas de las montañas, pero parte también es infiltrada, formando y acumulándose como napas de agua subterránea, ¿ya? Llega a estas zonas donde hay rocas impermeables y esa agua va escurriendo, pero bajo tierra. Y es fundamental, ¿cierto?, para el ciclo del agua. Hay mucha gente que vive básicamente por esa agua, por agua subterránea. Las minas utilizan agua subterránea de los salares, por ejemplo, para sus procesos, donde no hay agua de escorrentía. La radiación solar, ¿cierto?, ¿qué es lo que hace? Calienta esa agua, que puede ser calentada ya sea en las plantas, ya sea en las aguas de escorrentía, y esta se evapora, forma nubes, y nuevamente esas nubes van hacia el interior del continente a formar nieve o precipitación en las zonas más bajas. Las plantas sufren de evapotranspiración, es decir, también transpiran. Por eso es muy malo, por ejemplo, cuando no sé si se han dado cuenta, cuando uno va a la feria a comprar verduras y las deja en bolsa, se tienden a podrir rápidamente porque las lechugas, los tomates, las naranjas están respirando, ¿ya? Hay una evapotranspiración y esa humedad que queda en la bolsa, con la bolsa cerrada, finalmente permite que se generen hongos y el moho, ¿cierto? Ese hongo ataque más rápidamente esa materia orgánica, esas plantas, esa, esos frutos. Entonces el agua, ya sea por escorrentía, a través de ríos, ¿cierto? Corre, ¿cierto?, por las laderas y llega al mar. Pero también las aguas subterráneas pueden llegar al mar y llegan al mar cuando no se utilizan, llegan bajo eh, eh, bajo la superficie terrestre, también llegan al mar. Entonces, así es como se conecta, ¿cierto?, el agua continental con la hidrósfera o los mares. Entonces, la clave de todo este ciclo es la radiación, ¿cierto? La radiación calienta el mar produce evaporación, la radiación alimenta las algas van limpiando la atmósfera, ¿cierto? Capturan el CO2 durante el día y lo transforman en oxígeno. No es que lo transformen, ¿cierto? Le sacan un carbón y entregan el oxígeno. Ese carbón es parte de la materia orgánica de las algas y así el ciclo una y otra vez. Entonces hay un equilibrio perfecto, ¿cierto?, que permite la vida en nuestro planeta, como ustedes pueden ver. Esto es lo que entendemos hasta el momento. A su vez, las ciudades también son ecosistemas, ¿ya? Hablamos de ecosistema urbano, por ejemplo. Ecosistema urbano. No sé qué ciudad sería esa, no la reconozco. Capaz que sea Concepción. La ciudad es un ecosistema complejo establecido por diversas razones, en un medio cuya topografía y red hidrográfica tiene implicaciones físicas y sociales importantes. Para que toda esta gente, ¿cierto?, esté viviendo ahí, tiene que tener los nutrientes, el agua, todo lo necesario para vivir ahí. Pero este ecosistema urbano o artificial genera muchos productos, ¿cierto?, que la mayoría son residuos, ¿ya? Contaminación, basura, ¿cierto? Todos los días cada persona eh, genera aproximadamente 2 kilos de basura. Entonces imagínense cuánto genera una ciudad con 7 millones de habitantes como es Santiago. La ciudad es un ecosistema complejo establecido por diversas razones en un medio cuya topografía y red hidrográfica tienen implicaciones físicas, sociales importantes. Bueno, los antiguos, los primeros conquistadores se establecieron en Santiago porque había agua, ¿cierto? Había llano, había mucha madera para construir y así como van creciendo las ciudades. Pero también se van agotando los recursos. Entonces después estas ciudades pasan
a depender, ¿cierto?, de los recursos del resto del país. Pero a su vez, parte de ese ecosistema urbano genera empleo, ¿cierto? Empleo para otras ciudades, que también es clave, ya porque ellos consumen muchos productos. Entonces, así como empresas pequeñas, por ejemplo, venden sus productos en las capitales importantes. Vamos a ver otro PowerPoint. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacerme. Ya voy a buscar otro PowerPoint ahora. Voy a dejar de... Déjenme ver que lo encuentre. Voy a abrirlo. Medio ambiente. Tengo que ir acá a mi carpeta. Ya vimos ecología, resumen. ¿Qué me falta? A ver. De ecología. Lo voy a abrir. Vimos un resumen de lo que era la ecología. Ahora vamos a ver una presentación también de ecología, donde vamos a profundizar algunos temas. Y la voy a compartir ahora. Compartir. Ahí está. Listo. ¿Están viendo, cierto? Sí, estaría bien. Ecosistema. Es una unidad natural de partes vivas e inertes que interactúan para producir un sistema estable en el cual el intercambio entre materia viva y no viva sigue una vía circular. Está buena la definición, ¿cierto? Los ecosistemas recién estamos entendiendo cómo funcionan en los últimos 50 años. Es por eso que nos estábamos dando cuenta de la destrucción que estábamos provocando. Nos dimos cuenta que la naturaleza no es tan básica como uno pudiera creer, sino que es compleja, y no es llegar y sacar una especie o introducir una especie en un ecosistema, porque puede ser catastrófico para él. Entonces, ecosistema, unidad natural de partes vivas, que es lo que llamamos la biota, las partes vivas le llamamos biota, la flora, la fauna, los hongos, e inerte se refiere a la parte abiótica de un ecosistema, como son las rocas, ¿cierto? Como es el viento, las precipitaciones, el clima. En la parte abiótica, la latitud en que se encuentra, la altura geográfica, todo eso es parte abiótica del ecosistema que hace que tenga características únicas. Entonces, tanto las partes vivas como las partes inertes interactúan para producir un sistema estable en el cual el intercambio entre materia viva y no viva siguen una vía circular, ciclos, ciertos ciclos. Y ahí nos están mostrando, ¿cierto?, lo que vimos anteriormente, cómo la energía solar es capturada por las plantas pasan a ser productores primarios de materia orgánica y de energía. Estos, a su vez, son aprovechados por seres vivos vegetarianos. Ahí vemos que una nutria, ¿cierto?, se alimenta de una rana, esa rana se alimenta de una langosta, y esa langosta de esos papiros, si no me equivoco, parece que se llaman papiros, eso no recuerdo bien. Sé que son de Egipto, pero no recuerdo bien si se llaman papiros. Ahí tengo restos orgánicos, ¿cierto?, que a su vez nutren los suelos después de que los descomponedores terminan de transformar su materia orgánica en elementos que nutren los suelos. Esas son sustancias minerales, ¿cierto?, que son nuevamente utilizadas por la nueva generación de plantas y árboles. Y así es el ciclo. Ya lo hemos conversado. Está determinado por factores bióticos ese ecosistema, que son los seres vivos, orgánicos que establecen relaciones entre sí, y también tenemos factores abióticos que son inorgánicos, ¿ya?
Cuando hablamos de factores bióticos orgánicos se refiere a las moléculas de origen orgánico que están formando los seres vivos. Por eso dice orgánicos que establecen relaciones. Los factores abióticos se refiere a moléculas inorgánicas, como son los minerales, que establecen límites también para el crecimiento, ¿cierto?, de la biota. Dependiendo de los nutrientes que hayan en los suelos, se va a poder producir tanta y no más que esa cantidad de plantas, por ejemplo. Estos factores regulan y modulan las poblaciones hasta el equilibrio. Estos factores, los factores bióticos y los abióticos, regulan y modulan las poblaciones hasta el equilibrio. Ahí vemos una imagen, ¿cierto?, donde se puede ver un ecosistema. Vemos el biotopo, que se refiere a las características físicas, básicamente, de un ecosistema, como es la topografía, como es la altura geográfica, los tipos de roca y minerales que viven en él, los vientos, las precipitaciones, la energía solar. Cuando hablamos de la parte abiótica, hablamos del biotopo, ¿ya? Y cuando hablamos de la parte orgánica o viva, hablamos de la biocenosis. Entonces, esa biocenosis está relacionada al biotopo para formar un ecosistema. Son relaciones entre seres vivos y su medio ambiente, ¿ya? Entonces hablamos del biotopo y la biocenosis. Ahí vemos un ejemplo de ecosistema, ¿cierto? Y cómo cada uno de estos elementos, sean de la biota o de la parte abiótica, están interconectadas entre sí. Por un lado, las rocas entregan ciertos minerales, un tipo de suelo, esa degradación de las rocas entrega un tipo de suelo, la precipitación me va permitiendo que se oxiden, que degraden las rocas, lenta o rápidamente, dependiendo la pluviometría que haya. A su vez, hay un ciclo, ¿cierto? La sucesión de los organismos del reino Plantae va permitiendo que los suelos se vayan volviendo cada vez más complejos y pueden no solamente dar lugar a líquenes, musgos, pastos, sino también a árboles, lo que va enriqueciendo los suelos. Eso trae a su vez, esos árboles traen a su vez relacionado entre sí una determinada fauna. Y vemos ahí un zorro, ¿cierto? Vemos una loica, vemos mariposas, gusanos que van nutriendo los suelos, aireándolos, permitiendo que el agua infiltre, está todo ligado una cosa con otra. Vemos caracoles, árboles, pájaros, las rocas, ¿cierto? Dice piedras porque está hecho por un biólogo, pero ustedes saben que son rocas. El agua, ¿cierto?, va nutriendo la laguna. Esa agua es clave para la nutrición de las plantas, pero también de los animales. Y también es parte del ciclo del agua y del oxígeno, ¿cierto? Esa agua a través del fitoplancton. Entonces, cuando hablamos de la parte abiótica, estamos hablando por las partes que constituyen un ecosistema, pero que no tienen vida, ¿ya? Como el agua, las rocas, los vientos, la temperatura, la altura geográfica. Entonces, la parte abiótica y la biótica son las que conforman un ecosistema único y en equilibrio, siempre y cuando no introduzca o saque yo alguna parte de la red trófica que pueda impactar sobre el ecosistema. Factores bióticos. ¿Qué son los factores bióticos? En ecología se conoce como factor biótico o componente biótico a todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos vivos, ¿ya? Refiriéndose a la fauna, a la flora y también, obviamente, al reino fungi, así como también a sus interacciones, a las interacciones entre ellos. Todo eso se les dice factores bióticos. También se llama factores bióticos a las relaciones establecidas entre los seres vivos de un ecosistema y que además condicionan su existencia, ¿ya? El que haya pasto, el que haya un cierto árbol, condiciona la existencia de otros seres vivos, ¿cierto? Porque están conformando una red trófica. Por eso también decimos que
factores bióticos a las relaciones establecidas entre los seres vivos de un ecosistema y que además condicionan su existencia, como dice ahí. Los factores bióticos pueden dividirse en 3 tipos que aparecen a continuación. Los individuos, ¿cierto? Cada ser vivo organizado respecto de la especie a que le pertenece va conformando poblaciones, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? La población de una especie determinada. La población de una especie determinada es un conjunto de organismos o individuos que coexisten en un mismo espacio, tienen el mismo nicho, tiempo y que son de la misma especie, ¿ya? Un mismo espacio y tiempo, ojo. Hablamos de población cuando estamos compartiendo un mismo espacio y tiempo. Comunidad, conjunto de organismos de cualquier especie que coexisten en un espacio definido, un hábitat, ¿cierto? O un biotopo, que ofrece las condiciones exteriores necesarias para su supervivencia. Cuando digo hábitat, es como hablar del biotopo, ¿cierto? Del espacio donde vive la biocenosis, que ofrece las condiciones exteriores necesarias para su supervivencia. Cuanta más variedad haya de organismos, más sana es la comunidad y más garantías tiene de permanecer. Se dice que cuando más biodiversa es una comunidad en un ecosistema, es más sana y tiene más garantías de permanecer y sobrevivir. Ahora, cuando sumamos el total de factores físicos y biológicos, o sea, la parte biótica y la abiótica, que operan en cualquier área específica, aparece el término ecosistema. Cuando sumamos el total de factores físicos y biológicos que operan en cualquier área, aparece lo que llamamos ecosistema. Un ecosistema es una unidad autosuficiente. Un ecosistema es una unidad autosuficiente, ¿ya? Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Acuérdense que la primera semana de mayo empiezan las pruebas, así que estudien, porque hay harta materia acumulada. En la primera clase hablamos de las pruebas, o la segunda clase. Me imagino que anotaron las fechas. Bueno, si no hay duda, nos separamos. ¿Alguna acotación o algo? Profe, súbalo, PPT, por favor. Ya. Nos estamos Gracias. viendo entonces. Chao. Chao, profe, gracias. No hay de qué. Chao, profe. Chao.